Y quiero abordar la pregunta que nos envía nuestro hermano Hendrik de Venezuela. Escuché el tema de la ordenación de los diáconos que hicieron en este programa de Pregúntalo aquí. La pregunta es, así como se ordena un diácono, ¿también se debe de ordenar un copastor o a ese se le elige por la decisión del pastor? Todo ministerio relevante que vaya a ejercer una autoridad sobre la congregación tiene que ser presentado a votación y el pueblo lo tiene que elegir. No sería así con un ujier, no sería así con un músico, porque ellos están sirviendo al pueblo de Dios de una manera indirecta. No hay un contacto entre ellos y la congregación. Ellos sirven y benefician. Pero en el caso de un copastor, él toma decisiones sobre la iglesia. Él en ocasiones también toma los problemas de la iglesia en ausencia del pastor. Por lo tanto, si hay un ministerio que tenga un trato directo para beneficiar o perjudicar a la iglesia, tiene que ser puesto a votación. De allí, el que saquemos una consideración justa para que si una iglesia no está contenta con alguno de estos ministerios, su inconformidad se presente a una mesa directiva y se quite. Una iglesia debe de ser soberana y debe de hacer respetar esa soberanía por medio de sus votos, pero también por medio de sus desacuerdos o sus quejas. Y es algo que muchas iglesias han descuidado y han cometido el crimen que se vive en muchos países. No se respeta en países la democracia, como explicábamos en Bajo Análisis. En una democracia es el pueblo no solo quien coloca, sino quien dirige a sus gobernantes. Pero el pueblo muchas veces no lo sabe. De igual forma, los congregantes desconocen que ellos tienen todo el derecho de quitar a su pastor. Cuando hay pastores que no son levantados por Dios, sino que ellos se pusieron o alguien los puso, y una congregación intenta hacer valer ese derecho, y ellos en su ambición no quieren soltar el poder, es cuando vienen las divisiones de iglesias. Ok, apologista. Ahora, usted nos puede explicar dos cosas. Una, ¿en qué consiste el rito para poder ordenar a un pastor o a un diácono? ¿Y qué se contempla o qué contempla usted como obispo para dejar a cargo a un copastor o a un diácono? Aprovechando el punto de mencionar obispos, la palabra obispo, que significa supervisor, alguien que tiene la capacidad para dirigir, instruir y por su experiencia y conocimiento corregir a otros. Este cargo puede tenerlo tanto un pastor como un apóstol, como un evangelista, ya que depende el cargo más de la experiencia que de cualquier otra circunstancia. El apóstol Pablo, él era un obispo, era un supervisor. Supervisó el trabajo que hizo Timoteo cuando le escribe las cartas, le pide razón, le da instrucciones. De igual forma con Tito, con Epafrodito, con otros enviados. Y en el caso de los que hemos trabajado supervisando y dirigiendo, nos basamos principalmente en los requisitos que ya establece la Biblia. Para el diácono encontramos requisitos, para el pastor tomamos los requisitos de obispo, que están en 1 de Timoteo 3 del 1 al 7,
Y en base a esos requisitos, en ocasiones tenemos que hacer pequeños ajustes, no cambiando tanto el requisito, más bien, sino considerando los requisitos. Por ejemplo, allí en algunos matrimonios de pastores, los hijos crecieron, son jóvenes y ya no son cristianos. Entonces, aunque el padre los educó de forma cristiana, yo sé que el requisito dice que tenga a sus hijos en sujeción. Pero en ocasiones ese requisito llega a ser imposible porque el hijo fue educado cristianamente, el padre le ha dado un ejemplo, pero el que alguien vive el cristianismo no depende solamente de la educación que se recibe en casa, hablando de un hogar cristiano, también depende de que el Señor trate con ese joven. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios para hacer esas consideraciones y ordenar a un hombre que cubre los otros requisitos, pero no ese requisito de tener a sus hijos en sujeción, porque probablemente el muchacho ya se fue de su casa, ya no quiere nada con la familia, anda haciendo de las suyas allá en el pecado, etc. Hay quienes llegan a recriminarles a un pastor, pero esto es por falta de discernimiento, porque si tuvieran discernimiento, tuvieran consideración. ¿Qué más puede hacer el padre pastor si lo que estaba dentro de sus posibilidades ya lo hizo? Entonces uno como supervisor tiene que tomar en cuenta todos esos elementos para ver qué requisitos se pueden cumplir y cuáles no. Muy bien, apologista. ¿Y el rito? El rito normalmente es llamar al candidato, presentarlo frente a la iglesia, dar referencias de él, porque para muchos es conocido de vista, pero habrá otros que nunca han estado cerca de su vida, cerca de su familia, así que no podrían saber si es un hombre calificado en santidad. Y al dar referencias, una vez que se presenta una pequeña biografía de él, después se presenta la propuesta, el pastor, la junta de síndicos, la junta de diáconos, la comitiva de la iglesia, lo encuentra un hombre idóneo para este cargo. Iglesia, queremos saber si ustedes lo eligen o no. Y de ahí se inicia la votación, se cuentan los votos y como nos lo enseñó el reverendo Branham, la minoría se une a la mayoría y es la iglesia quien lo escoge. Muy bien, apologista. Pues hasta aquí con esta respuesta de la pregunta de nuestro hermano Hendrik